¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia del jefe de área de salud mental del área sanitaria viguesa, con don José Manuel Olivares, a quien saludamos ya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por atender esta llamada de esta casa de Televigo para hablar de un tema que es un tabú a nivel social y también para los medios de comunicación, que no estamos muy acostumbrados a hablar del suicidio, de las razones por las que una persona decide quitarse la vida. Es una pandemia silenciosa, y digo pandemia porque yo he leído por ahí, si no usted me corrige, que solamente en España hay al año 3 veces más de fallecidos que por decidir quitarse la vida que en accidentes de tráfico. No sé si esto es realmente así. Sí, el número es muy elevado y probablemente sea incluso mayor porque las estadísticas oficiales pues tampoco son muy exactas sobre este tema, ¿no? Y luego hay que pensar también en determinados grupos de población, ¿no? Por ejemplo, pues en gente joven es la primera causa o la segunda causa de muerte. Es decir, porque la gente mayor se muere más de otras cosas, ¿no? Pero en gente joven, por ejemplo, que es especialmente preocupante y traumático el hecho, pues es una causa de muerte, sobre todo evitable, ¿no? Y por eso estamos trabajando en ello. Precisamente el Chubi, el área sanitaria viguesa, acaba de crear una unidad específica de atención, de prevención del suicidio en el Centro de Salud Tabada Leal, que usted se encarga un poco de dirigir. ¿Cuáles son los objetivos últimos de esta unidad y por qué se crea ahora y no antes, por ejemplo? Bueno, a ver, ahora tenemos la oportunidad de incorporar más profesionales al servicio y dentro de las prioridades que pensamos que deberíamos apuntalar, pues estaba todo el tema del suicidio, ¿no? Con lo cual parte de los recursos que van a aumentar a lo largo de los próximos 4 años los vamos a dedicar específicamente a esta tarea. Esta unidad específica que se crea es solo una parte de todo lo que tenemos que hacer en este tema. En principio lo que se va a dedicar es a tratamientos intensivos de pacientes particularmente complicados o complejos, en los cuales necesitamos tener una intervención muy intensiva y muy frecuente, ¿no? Y que no podemos hacer pues, en las consultas habituales. Pero bueno, tenemos que hacer desde la propia educación de la sociedad o mismo pues, a través de esta misma entrevista que estamos teniendo, concienciar a la población, tenemos que trabajar con los colegios, con los bomberos, con todas aquellas instancias que nos puedan detectar estos casos y luego tenemos que ser ágiles a la hora de dar una respuesta a estas personas. Desde el punto de vista médico, estrictamente médico, ¿qué puede llevar a una persona a tomar la decisión de acabar con su vida, de quitársela? Sí, la persona que se quita la vida no es porque quiera morir, sino porque no encuentra otra manera mejor de solucionar el problema que tiene. Entonces, en la mayor parte de los casos hay una enfermedad psiquiátrica. Es decir, entonces esa parte médica, esa parte psiquiátrica, se puede tratar. Es decir, una persona cuando está con una depresión profunda no ve todas las opciones o todas las salidas que tendría a un problema real o de mayor o menor gravedad que pueda tener, ¿no? Entonces, el que esa persona esté en condiciones de tomar buenas decisiones es parte del tratamiento que nosotros tenemos que hacer. Lógicamente, los problemas que le hayan llevado a eso, pues a veces se podrá intervenir desde la sanidad y a veces habrá que intervenir desde otras instancias, ¿no? Porque, lógicamente, si hablamos de un problema económico, si hablamos de un problema de otro tipo, pues nosotros eso no lo vamos a poder solucionar, pero sí poner a la persona en condiciones de afrontarlo o de que se puedan hacer desde otras instancias otras actuaciones paralelamente. Se acaba de cumplir un año exacto de la declaración del primer estado de alarma, que nos confinó en nuestras casas. Estamos en mitad de una pandemia, llevamos un año con el coronavirus viviendo entre nosotros y entre las noticias, entre las consecuencias que vemos es el aumento de antidepresivos y bueno, pues la situación por la que mucha gente está atravesando que no es capaz de sobrellevar esta situación. Yo no sé si en el caso concreto del suicidio en este año se ha notado un repunte de personas y quiénes son las personas más vulnerables, si lo hay por rango de edad, para tomar esta decisión tan traumática. Y sí que estamos viendo un incremento, no solo nosotros aquí en Vigo, sino en muchos otros sitios con los que hemos hablado. Y de una manera especialmente preocupante hemos visto que el grupo de población que más está afectando es en adolescentes, en personas jóvenes, ¿no? Entre los
13, 14, a los 20 años, que era una población un poco que no se contaba que fueran a ser los que lo iban a pasar peor con todo esto. Yo creo que inicialmente todo el mundo pensó en los ancianos, en las personas que se iban a quedar solas, en la gente que se queda sin trabajo, pero en cambio el grupo de los adolescentes, si uno lo repiensa bien qué es lo que puede estar pasando, se da cuenta de que es el grupo de población que realmente más les ha cambiado su vida, ¿no? Y también son personas que normalmente tienen una madurez inferior a la que tiene uno de mayor, que se acostumbra a ir pues sorteando los avatares de la vida, y muchas veces pues lo que pasa es eso, ¿no? Que personas jóvenes que les ha cambiado extraordinariamente la vida, con pocos recursos como para buscar alternativas más racionales, pues terminan cometiendo estos actos, ¿no? Hay una relación, por lo que acaba de comentar, socioeconómica con el suicidio, es decir, hay mayor tendencia a decidir quitarse la vida a una persona con pocos recursos económicos que una persona que vive de manera más boyante o menos traumática a nivel económico, ¿o esto es Sí. absolutamente transversal, nada tiene que ver con el dinero? No, a ver, uno puede tener todo el dinero del mundo y hacer un acto suicida, ¿no? Lo que sí sucede es que en general, igual que no tener dinero o vivir en la pobreza es malo en general para todo, también es malo a la hora de buscar salidas a los problemas que pueda tener o a recibir un tratamiento adecuado o a poder solucionar el problema que le lleva al suicidio. Y evidentemente el problema económico o el problema que podemos estar empezando a afrontar influirá mucho en las tasas de suicidio. ¿Cómo podemos prevenirlo? Usted decía que se ha montado esta unidad de prevención para los casos más graves. No sé si hay un punto de no retorno de cuando una persona ha decidido tomar esta decisión, o hasta cuándo podemos interceder, mediar para revertir esa situación. ¿Es posible hacer que una persona que esté en el pozo más hondo consiga subir a la superficie y borrar ese pensamiento de su cabeza? Sí, sí, evidentemente. Nosotros vemos personas todos los días con la firme convicción de quitarse la vida y, bueno, pues en muchos casos conseguimos que eso no sea así, ¿no? Cuanto más recursos pongamos en ello, cuanto antes podamos intervenir, cuanto más tempranamente podamos empezar a hacer lo que hay que hacer, más sencillo es resolver el problema que cuando ya se ha cronificado y es más difícil tanto desde el punto de vista médico como de la propia situación que ha llevado a esa persona. Si se ha cronificado o se ha empeorado, va a ser mucho más difícil dar la vuelta, obviamente. No sé si hay una relación también entre el sur y el norte de Europa. Siempre se ha dicho, o usted está aquí para corregirme, que en el norte de Europa, debido a las condiciones sobre todo climáticas, pues hay más tendencia al suicidio, porque hay menos horas de luz y por lo tanto puede ser que una persona pues, antes caiga en depresión, que a lo mejor aquí en el sur, donde hay muchas más horas de luz, vivimos en un país mediterráneo, como que somos más alegres, más sociales. Esto no sé si es correcto, si esto es realmente así, o esto va solamente en lo que es cada persona y nada más que en cada persona. A ver, eso es, como todo, son estadísticas y hablamos de grupos de personas. O cada persona, lógicamente, tiene sus propias cuestiones que hay que dilucidar con esa persona en concreto. Pero en términos general, y por eso habla de la importancia de tratar la depresión en estos casos, es que el factor biológico, que dentro de todos los factores que influyen en la conducta suicida, el factor biológico asociado de lo que son las depresiones endógenas, tiene mucho que ver también con la luz, con la cantidad de luz que se recibe, y por eso es por lo que puede sorprender que a lo mejor haya más suicidios en Suecia no sé, que en el sur de Italia, ¿no? Que tienen una situación económica completamente diferente, ¿no? Y muy desfavorable para los italianos del sur, digamos, en este caso, ¿no? Pero sí que es cierto, y sucede también en España, hay menos suicidios en Huelva que en la provincia de Lugo, por ejemplo, ¿no? O en Asturias. Entonces, esto está estudiado y eso tiene que ver con esa parte de la conducta suicida que tiene que ver con la depresión y con lo que tiene que ver con los tratamientos, también farmacológicos, además de los psicoterapéuticos, que funcionan en estas personas y que pueden ayudarle a salir de esa situación. Y sin embargo nosotros somos de los países europeos que más antidepresivos consumimos, que consume la gente. Yo no sé si en términos generales lo estamos haciendo bien, recurrimos entre comillas a lo fácil, a la pastilla, en vez de tratar de, pues eso, disfrutar más de la vida con todas las penalidades que tengamos, de recibir más el sol, ¿no? de abrirnos más, cuando tenemos esas posibilidades que a lo mejor decíamos en el norte de Europa, pues es un poco más complejo, porque son unas sociedades un poco más retraídas, un poco más íntimas, ¿no? Sí, esto depende de si los antidepresivos que están puestos están bien puestos o no. Es decir, si realmente
tenemos un sistema que hace que las personas que necesiten tomar antidepresivos los tomen sin estigma ninguno, como igual que uno toma antihipertensivos o toma un fármaco para la diabetes, pues entonces hablaría bien del sistema. El sistema funciona bien, detecta a las personas que necesitan el tratamiento y lo usan. Estaríamos haciéndolo mal si se están utilizando mal los antidepresivos. Es decir, si lógicamente una persona que le deja a la novia ayer le ponen un antidepresivo hoy, pues es una auténtica estupidez. Es decir, el antidepresivo ni le resuelve el problema porque no está ahí la causa de lo que está pasando. Si esa persona le dejó a la novia hace 20 años y sigue deprimido, seguramente el antidepresivo y otras cosas que tenemos que hacer sí tendrán una función, porque no estamos hablando ya de la causa inmediata que ha generado algo que luego puede ser tratado con un antidepresivo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Perfectamente. Decía yo al principio de la entrevista, o comparaba yo lo de los accidentes de tráfico con el suicidio, con esta pandemia silenciosa, y decía que más o menos en números redondos a día de hoy en España hay 3 veces más de suicidios al año que accidentes de tráfico. También es cierto que en las últimas décadas los accidentes de tráfico han afortunadamente disminuido mucho porque la DGT, porque el Gobierno de España, por la concienciación social, digamos que se metió mano, ¿no? El carnet por puntos, muchas medidas. Y se empezó a hablar mucho en la tele de los accidentes de tráfico. Ahí están esas campañas, ¿no?, de la DGT durísimas, a veces más optimistas, otras veces un poco más pesimistas, pero recordándonos que lo que llevamos en la carretera es un arma, ¿no?, es un arma de doble filo. Del suicidio, en cambio, no se habla, por respeto a la decisión de las personas, por no hurgar, pero claro, a lo mejor eso es algo que nos teníamos que ver todos, empezando por los medios de comunicación, que hemos estado haciendo mal. ¿Hemos hablado poco del suicidio? ¿Deberíamos hablar más del suicidio como una enfermedad? Yo creo que sí, sin paliativos. Además, el ejemplo que pone es muy bueno, ¿no? Porque hace 30 años, cuando éramos pequeños, no llevábamos el cinturón de seguridad, no era necesario. Los coches no tenían nada que ver con lo que son ahora, las carreteras tampoco. Es decir, ha habido que hacer muchas cosas para prevenir los accidentes de tráfico, ¿no? Y en el tema del suicidio es exactamente lo mismo. Lo primero es poner el problema encima de la mesa, ver qué factores son los que se puede atacar desde ellos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista educativo, social, de medios de comunicación, etcétera, y todo ello es lo que en un futuro pensamos que nos llevará a una solución o a una minimización del problema, ¿no?, como pasó con el tráfico. Está claro que estos son, digamos, medidas al medio-largo plazo, pero en el corto plazo, una persona que, por la razón que sea, llega a esta unidad que se acaba de poner en marcha para prevención, ¿cómo se aborda cada caso? Entiendo que cada caso es único, porque cada persona es única, pero entiendo que habrá también un patrón de conducta, de actuación, para tratar de revertir esa decisión. ¿Cómo se acomete en un caso de una persona, pues eso, que ha tomado o que está barajando esa posibilidad? Nosotros, las personas que vayan a esa unidad, van a ser vistos todos ellos, tanto por parte de enfermería como por parte de un psiquiatra, de un psicólogo y de un trabajador social. Es decir, se van a abordar todos los aspectos que nosotros, desde cada uno de esos puntos de vista, se pueden tratar de abordar con el paciente. Y luego lo que hay es una sistemática de trabajo individual y de trabajo de grupo también, que se va a ir desarrollando con cada paciente. La idea es que el programa dura como unos 6 meses, dura aproximadamente 6 meses para cada persona que entra en el programa, y a lo largo de ese tiempo pues irán trabajando los aspectos que se vean que en esa persona son más importantes, que se aborden desde una perspectiva o desde otra, con lo cual pues es un programa muy ambicioso, muy completo, y que obviamente, dada el tiempo que requiere y el esfuerzo que hay que poner con cada paciente, pues en este momento lo tenemos que empezar por aquellos casos que son mucho más graves o que requieren una atención mayor, pero progresivamente yo confío en que podamos ir disponiendo de más recursos para poder ir ampliando todo esto pues a todas aquellas personas que lo necesiten. Toda persona, pregunto, es susceptible de acabar en una depresión y, bueno, barajar la posibilidad de quitarse la vida, o esto tiene más que ver con, a lo mejor, personas que son más vulnerables a nivel psicológico? Bueno, digamos que en principio nadie está exento de llegar a tener una depresión grave. Es decir, luego, lógicamente, hay personas que tienen una mayor vulnerabilidad biológica, genética, etcétera. Hay personas que han tenido un desarrollo de su personalidad durante la infancia y la adolescencia de una manera o de otra. Hay personas que han ido aprendiendo a lo largo de su vida a resolver los problemas que aparecen de una manera correcta o incorrecta. Todo eso se va sumando y al final hace que efectivamente hay perfiles de personas
en las que coinciden pues toda una serie de factores negativos y que hacen que esas personas sean más proclives a acabar en esta situación, ¿no? Pero sí que es bueno dar el mensaje de que la enfermedad mental en general, no solo este tema, no le ocurre a los extraterrestres ni a personas que son débiles de carácter o que tienen una tara de tal, es decir, cualquier persona, cualquiera de nosotros, igual que podemos ser susceptibles de tener cualquier otra enfermedad, podemos acabar en una situación como esta, evidentemente. ¿Podemos prevenirnos? Es decir, una persona que se considere sana mentalmente, por decirlo así, una persona normal, entre comillas, que a priori no tiene por qué estar pensando en esto, por algo que suceda en la vida, puede acabar ahí. ¿Podemos, no sé, poner un muro de contención? ¿Cómo debemos actuar en el día a día? ¿Cómo debemos enfrentar las cosas? ¿Se puede de alguna manera ejercitar, prepararse, entrenarse? Sí, es que no es muy distinto a los ejemplos que he estado poniendo. Es decir, uno puede no ser diabético, pero puede llevar un tipo de vida sana, puede hacer ejercicio, puede alimentarse adecuadamente y con eso seguramente minimizará mucho el riesgo de tener una diabetes. A nivel de salud mental es exactamente lo mismo. Es decir, el que seamos capaces de que los niños tengan una infancia sana, de que se detecten los problemas rápido, de que uno pueda tener acceso a aquellas cosas que quiere ser en la vida y que quiere hacer en la vida, que todo niño y toda persona pueda desarrollar un plan vital y tenga una historia que contar sobre su vida y cómo llevar a cabo esa historia que quiere para sí mismo, pues todo eso lógicamente ayuda a que estas cosas no pasen, ¿no? Si uno es capaz de establecer desde pequeño relaciones sanas, de tener hábitos sanos, de tener conductas mentalmente sanas y tal, pues evidentemente todo eso va a contribuir a que esa persona esté más capacitada para afrontar bien un problema que pueda suceder en su vida. ¿Y cómo es nuestra sociedad? Entiendo lo que hablábamos antes de los accidentes de tráfico. Ha habido muchas enfermedades al principio que eran tabú, pues como esta, pero que hemos normalizado y que hemos entendido que esas personas pues son uno más, evidentemente, y que no pasa absolutamente nada. Pero parece que tenemos una barrera todavía, ¿no?, con aquellas personas que vemos que, bueno, pues tienen un problema a nivel psicológico o que están en una depresión. Quizá no sé si hemos acabado de asumir la depresión como una enfermedad, ¿no? A veces vemos una persona que dice, no, estoy deprimida, bueno, ya será menos, tú que te inventas cuentos, ¿no? Hablando muy genéricamente. A nivel social, ¿estamos aceptándonos? ¿Estamos aceptando a la gente que tiene estos problemas? ¿Vemos todavía la depresión como un poco, no nos la tomamos en serio? ¿Nos falta camino por recorrer a nivel social? Sí, por una parte ha habido una vulgarización del término, ¿no? De tal manera que hoy en día pues, depresión pasa a ser equivalente pues, a cualquier contratiempo que uno puede tener en la vida y obviamente no es eso, ¿no? Y por otro lado, las depresiones auténticas, por decirlo de alguna manera, se siguen viendo como algo que es como algo que debería solucionar el individuo por sí mismo, ¿no? Y es tan absurdo como pretender que alguien, pues no sé, que tienen que operarle de algo, pues se opere a sí mismo o resuelva su problema, ¿no? Cosa que evidentemente no puede hacer. Sigue habiendo un cierto estigma hacia las enfermedades mentales, aunque digamos que ahora la depresión es algo como menos vergonzante el reconocer que uno tiene una depresión que el decir que tienes un hijo que tiene una esquizofrenia, por poner un ejemplo, pero todo eso tiene que cambiar, porque obviamente estamos hablando de cosas que nos pueden pasar a cualquiera, que son enfermedades como cualquier otra enfermedad que puede sufrir a lo largo de su vida y que lógicamente hay que poner los remedios igual que se pone remedio al resto de situaciones de este tipo. La sociedad que tenemos hoy en día pues no ayuda mucho, es decir, vivimos en una sociedad compleja que exige mucho y en el cual mucha gente se queda atrás, no es capaz de seguir el ritmo, de cumplir las expectativas que los demás tienen, que la sociedad tiene o que uno se propone dentro de su vida, ¿no? Es decir, una persona que viva pues como vivíamos o se vivía antes o incluso ahora una persona que viva en un pueblo que es pastor de ovejas, pues seguramente tiene una vida mucho más relajada y mucho menos exigente que cualquiera de nosotros que estamos obligados por el tiempo, el internet, el teléfono, el no sé qué, el hacer 50 cosas a la vez y rendir y tal, y el consumismo y toda esta locura en la que estamos viviendo y que consideramos normal y que mentalmente pues es muy exigente y muy poco sana en general. Es como una enfermedad muy urbana, como muy ligada a la modernidad, lo que decíamos siempre. Esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Mucha gente que ha emigrado de las ciudades a los campos, porque es lo mismo vivir en 90 metros cuadrados, tener que estar confinado, a volverse a lo mejor a la aldea o al pueblo del que uno era originario y tener una casa con un jardín. Entiendo que esto es un poco lo mismo, la enfermedad es mucho más fácil contraerla, caer en una depresión en una ciudad donde solo hay ruido y estrés, que a lo mejor en un pueblo donde hay una calidad de vida que es mucho mejor, independientemente de que en cualquier punto pueda suceder algo, una chispa que declare el incendio.
Sí, en los pueblos lógicamente también suceden estas cosas, pero también es cierto que no solo la exigencia del medio, sino también la red social es mucho más clara en sitios pequeños donde se conoce todo el mundo, donde tienes a la familia, que en esta vida en la que estamos ahora, que tú tienes pues que los 4 o 5 miembros fundamentales de tu familia, cada uno está en un sitio, no hablas más con ellos que por WhatsApp y una vez a la semana, y que a la hora de necesitar consuelo o apoyo o tal, pues resulta difícil. Y en una ciudad nueva a la que uno llega con un nuevo trabajo, no tiene amistades, cuesta mucho establecer amistades sólidas o relaciones sólidas, porque vivimos en grandes urbes muy masificadas, muy deshumanizadas, y en los cuales lo que prima pues es el éxito, el trabajo, esto, y se descuidan otros aspectos que son fundamentales del ser humano, que es un animal social y que lo que necesita es estar en interacción sana continuamente con otras personas, ¿no? De una depresión, perdón, se sale sin miedo a recaer, o ocurre esto que se decía mucho y se dice mucho con la gente que ha tenido tabaquismo, que lo ha dejado, lleva 10 años sin fumar y en cambio te va contando los días y dices, hoy no he fumado, pero no sé si mañana volveré a fumar después de 10 años de haberlo dejado. Es decir, ¿hay salida clara o siempre hay que estar pendiente? Porque una persona que ha tenido un episodio de depresión es más fácil que recaiga que una persona que en principio ha estado sana toda su vida. Sí, sin ninguna duda. Una persona que ha tenido un episodio depresivo tiene más probabilidades de tener otro que alguien que no lo ha tenido. Y a medida que vas teniendo episodios, pues digamos que la probabilidad va aumentando, ¿no? Y esto es normal y sucede en todas las ramas de la medicina y en general con todas las enfermedades. Con lo cual, lo importante no es solo prevenir ya el primer episodio, sino una vez que una persona ha tenido un primer episodio, primero que salga correctamente del mismo. Muchas veces uno empieza a encontrarse mejor y deja ya las terapias o los tratamientos. Y segundo, prepararse para que en caso de que llegue otro nuevo episodio, pues atajarlo cuanto antes y no volver a pasar por todo el tiempo que uno requiere para salir de esa fase depresiva. Decíamos que esto era una pandemia silenciosa que siempre ha estado ahí, parece que en los últimos años ha habido un repunte y que afecta incluso más a gente más joven. Ahora se ha puesto en marcha esta unidad de prevención. Yo no sé si se está haciendo todo lo que se puede hacer, si el sistema sanitario, no me refiero al Sergas, me refiero a nivel mundial, me refiero a España, se están dando los pasos adecuados, si todavía estamos muy lejos, si cuando se habla de la reforma un poco de la atención primaria habría que tener más gente especializada en el tema de suicidios, si estamos pasando un poco de perfil, si no es uno de los temas que más preocupa a nivel de salud pública o es algo que debería afrontarse con mucha más energía ahora porque se están demostrando que nos empieza, entre comillas, a desbordar. Sí, a ver, este problema existe desde hace mucho tiempo, lo conocemos y por suerte yo creo que ahora se está empezando a hablar más del tema a todos los niveles, no solo aquí a nivel del Sergas, como dices, sino a nivel de estrategia nacional e incluso a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea, y es bueno que así se haga. Lógicamente, a nosotros, a los que trabajamos en esto, los recursos siempre nos van a parecer pocos, porque siempre vamos a querer hacer más y siempre los objetivos van a ser más ambiciosos, ¿no? Pero bueno, bien está el empezar, bien está el disponer de algún sitio por donde empezar a atacar este tema y, por supuesto, que los profesionales seguiremos demandando de la Administración todos los recursos que consideremos que son necesarios para abordar bien el problema, ¿no? Otra cosa es que los tiempos, a veces, de lo que uno quiere y lo que uno consigue, pues no sean exactamente los mismos. Pues ojalá que esto no sea más que el principio o el medio camino de una larga campaña de sensibilización a todos los niveles para equipararnos a otras enfermedades que se han ido superando, a normalizarlas y a conseguir que esa prevalencia, que esas personas que deciden quitarse la vida cada vez sean menos, porque hay muchos más sitios, muchos más profesionales a los que agarrarse para que a uno lo saquen de ese pozo del que hay salida. Y con ese mensaje último nos quedamos. José Manuel Olivares, jefe del área de salud mental del área sanitaria de Viguesa, muchísimas gracias por su presencia aquí y ojalá sean muchas más veces las que se hable del suicidio así abiertamente en televisión, en radio y en prensa. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de este tema y que se le dé la importancia que merece. Pues de verdad, muchísimas gracias y a ustedes también por estar al otro lado del televisor. Les esperamos, ya lo saben, la próxima semana con una nueva entrevista, un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.